de la página. Así que de ahí, si quieren ir viéndola conmigo, podemos ir viendo yo. ¿Estamos? Así que empecemos. Bueno, el tema que nos toca desarrollar hoy es el tema de base de datos no SQL. ¿Estamos? El tema de base no SQL tiene muchas diferencias con la base de datos relacional, aunque en las últimas versiones de la base de datos no SQL incorpora muchas de las funcionalidades que tenían la base de datos SQL, digamos. Ya ahora vamos a ver cuáles son básicamente las diferencias, digamos, pero es como que ahora la base de datos no SQL es algo que por los comandos, digamos, incorpora muchos de los comandos que eran estrictamente de la base de datos relacionales. El, en la práctica no vamos a llegar a tener una práctica avanzada, digamos, le van a pedir algunos ejercicios no muy complicados, que creen una base de datos, algunos registros, algunas consultas, pero no va a ser muy complicado. Este tema no entra en el parcial, pero consideramos que lo tienen que saber, digamos, porque no todos los trabajos que hagan van a ser con base de datos relacionales, entonces tienen que saber este tema, digamos. Entonces, fíjense, MongoDB es la base de datos no SQL que vamos a estudiar. Esta es una página que la armé para otra materia y le fui agregando conceptos, digamos, de diferentes materias, así que eh, la pueden, se pueden guiar de acá, digamos. Eh, bueno, ¿qué son las bases no SQL? Dice, son aquellas que se caracterizan por tener una capacidad de manejar muy alta carga en operaciones de escritura. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo quiero en la base de datos relacionales, tengo un par de millones de registros y quiero insertar mucha cantidad de registros, la carga se puede poner lenta. ¿Estamos? La base de datos no SQL la manejan de forma muy parecida a lo que son los punteros que ustedes vieron en estructura de datos. Entonces la forma de escritura y de acceso es sumamente rápida y eficiente. ¿No? El almacenamiento es escalar horizontal, es decir, que se incorporan nuevas computadoras en vez de equipo más potente, que es un escalamiento vertical. O sea que si yo noto que en algún momento, que esto yo les había dicho esto cuando veíamos Oracle, digamos, Oracle permite que yo tenga varias bases de datos, varios servidores, digamos, y cuando yo noto que esos equipos no son suficientes, digamos, lo único que hago es agregar más servidores. Ese es el escalamiento vertical, digamos. Acá el escalamiento que se permite es horizontal, pero básicamente es parecido, digamos, se incorporan nuevas computadoras, lo cual le permite armar clúster y el servicio va a ser más eficiente, más rápido. El lenguaje de consulta es simple, generalmente no se hace consultas con JSON, pero se puede hacer. El cambio de esquema, bueno, hay cambio de esquema frecuente, y a diferencia de la base de datos relacionales, dice que soporta una alta carga con operaciones de consulta de estructura de datos predefinida y lenguaje de consulta potente como SQL. O sea que las bases de datos SQL, no SQL, en realidad son bases de datos que son muy rápidas, digamos, pero que no son tan estructuradas, porque como ustedes lo deben haber visto en estructura de datos, digamos, cuando ustedes empezaban a crear los punteros, digamos, y a manejar de un objeto a otro, digamos, no era algo que era completamente estructurado, digamos, ustedes podían crear cualquier tipo de puntero. Fíjense, los tipos de base de datos que no SQL se pueden clasificar en store y key value, que usan una tabla hash que tiene una clave única y un puntero. Esta tabla hash sería algo así como un archivo indexado, un archivo índice que le permite acceder. Fíjense, tiene otro tipo de base no SQL, son las column family store, no dice que hay claves, pero apuntan a varias columnas. La base de datos documentales, que son las que se manejan mucho y se utilizan mucho, que son las que tienen colecciones de forma clave-valor, digamos. O sea, yo tengo una dirección y accedo a ese documento, digamos. Y base de datos gráficas que utilizan grafos flexibles que pueden escalar entre máquinas. ¿Estamos? Entonces, estos son los tipos de bases no SQL con los que ustedes pueden llegar a trabajar, digamos.
Vamos a ver ahora que la más utilizada generalmente son estas tipo base de datos, tipo documento, que son a MongoDB, que es lo que vamos a trabajar ahora. Fíjense en que, bueno, esta no es la última versión porque esta es del 2021, pero la base de datos, la primera base de datos no SQL que aparece, que es documental, como les decía, es MongoDB, que está en lugar quinto. No sé si, creo que sigue todavía quinto, me parece. Aunque se está empezando a usar mucho más, digamos, porque tiene mucha flexibilidad. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta de esta parte, chicos? Profe, entonces, en este tipo de base de datos, ¿hay también un campo clave? Sí, ahora vamos a ver que se define, digamos, pero es como un puntero, digamos. Igual, bueno, en un puntero vos tenías que definir alguna clave para acceder. Acá también tenés que hacer algo parecido. No, no quisiera decir que es estrictamente relacional, porque no lo es, digamos, pero podés usar mucho de las instrucciones que vos tenés en el modelo relacional, pero en realidad no SQL, digamos, y es documental, digamos, MongoDB. Documental porque te va a permitir, o permite trabajar con documentos, ¿no? Ya vamos a ver qué es un documento. ¿Alguna otra pregunta? Hay muchos ejemplos típicos, digamos, que ahora que vamos a ver a continuación, digamos. Por ejemplo, el rectorado, ellos tienen una base de datos no SQL, donde tienen todas las resoluciones de toda la facultad, entonces, y del rectorado, obviamente. Entonces, no sé, tendrán 100.000, 200.000 documentos que son PDF y ellos acceden con una base de datos no SQL, digamos, y el acceso es muy rápido. Ese es por lo menos un caso de éxito que yo les podría decir que lo vi funcionando y anda bastante bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, sigamos. Fíjense, que MongoDB es un sistema de base de datos multiplataforma orientado a documentos, que está escrito en C++. No guarda los datos en registros, como estamos acostumbrados a ver en el modelo racional y es lo que los que ustedes han trabajado, sino que lo guarda en documentos. Por eso que se le llama eh, eh, que es una base orientada a documentos. Fíjense en que le dice, son almacenados en formato BSOM, que es una representación binaria de JSON, digamos, la cual hace que se almacenen datos en documento flexible, lo que cual facilita la persistencia. Fíjense, este es el formato, digamos, con el cual usted va a tener que escribir. Fíjense que tienen el nombre del campo o del atributo, acá no se le llama atributo, se le llama campo. El nombre del campo y después viene el valor que corresponde. Por ejemplo, para el campo nombre le corresponde Pedro, para el campo apellidos le corresponde Martínez Campos, para el campo edad le corresponde 22. Acá, por ejemplo, tienen aficiones que puede ser fíjense que es como un subconjunto que van a tener, ahí él tiene que elegir qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, si es fútbol, tenis, ciclismo. Después tienen otro campo o atributo que es amigo, que a su vez tiene dos registros más, que son María, que tiene edad 22, y Luis, que tiene edad 28. ¿Estamos? Fíjense que acá las tablas o las entidades que nosotros habíamos visto y ustedes habían trabajado con el modelo relacional, con toda la práctica que vieron hasta ahora, digamos, no se les llama tablas, sino que se les llama colecciones, ¿estamos? Los registros, o sea, cada línea que ustedes tienen en cada tabla, ya no se les llama registros, sino que se les llama documentos, ¿estamos? Las columnas o atributos, que es con lo que veníamos trabajando, ya no se les llama columnas, sino que se les llama campos. Y los joins son documentos embebidos, digamos, o sea, las relaciones se plantean a través de documentos embebidos. Fíjense, acá tienen, por ejemplo, un documento de usuario que tiene un ID y el nombre del usuario y se relaciona con otros dos objetos. Fíjense que es muy parecido a como ustedes lo trabajaban en estructura de datos, ¿estamos? Pero esto es importante y esto lo tienen que tener en cuenta porque esto es una de las preguntas que le hacen casi siempre cuando van al parcial, digamos, ¿estamos?
¿Cuáles son las características de MongoDB? Primero, el alto rendimiento por la persistencia que tiene, la posibilidad de tener documentos con información anidada. Imagínense que yo tengo un campo, perdón, claro, un campo y podría tener varios campos más anidados. eh, el soporte de índices para que sea más rápido sobre array y subdocumento, una alta disponibilidad porque ustedes, acá se aplica algo que ustedes no lo van a ver, digamos, pero que internamente se realiza, que es una réplica automática conocida como repliset, por lo cual la redundancia de datos, esto lo que me asegura es que es muy difícil o casi imposible, digamos, que no se pueda acceder a un dato, a una información, aunque puede ocurrir, digamos. Hay un escalado automático, eh, que es el escalado horizontal que les decía. Y fíjense en las características principales que tiene, son, está escrito en C++, el protocolo con el que trabaja es binario, la replicación que se hace es maestro-esclavo. Esto, bueno, ya lo deben haber visto esto en programación en uno, pero para recordarle es cuando tiene un archivo maestro que acceden a otro archivo secundario o esclavo, hay un compartimiento sharding, permite ejecutar JavaScript. Los que vieron conmigo Java en programación concurrente, digamos, JavaScript tiene sus diferencias, pero tiene también muchas cosas parecidas, digamos. Cuando trabajan con la versión de 32 bits, solo permite trabajar hasta 2.5 gigabytes, la de 64 es mucho más grande. Eh, Utiliza GridFS para almacenar datos en Big Data. Esta es una forma de relacionar, de cómo se van a almacenar los datos, digamos, que se utiliza mucho con el tema de Big Data y permite una indexación geoespacial, digamos, que es una forma de cómo mantener los índices, digamos. ¿Cuál es la aplicabilidad que podemos tener con base de datos no SQL? Dice, para hacer queries dinámicas, no del tipo MapReduce. Acá, si ustedes lo googlean a MapReduce, es eh, una forma de comunicación, le dice dentro de una base de datos. Eh, pues se necesita CodeDB, que es una base de datos que tiene muchos accesos, digamos. Se trabaja con una base como MongoDB, y hay muchas cosas que antes no se podían hacer, eh, que también se podrían llegar a hacer con MySQL, digamos. Hay un límite muy finito ahora. Antes era mucho más claro, digamos, cuando usaban una base de datos este, relacional o cuando usaban una base de datos no SQL, digamos. Yo hace 2 años hice un curso de Google y en ese curso veíamos, por ejemplo, con una base de datos relacional, digamos, común que tenía, no sé, 10 millones o 20 millones de registros, hacer una consulta y demoraba, creo que 7 segundos para hacer esa consulta. Eso se hacía porque creo que no recuerdo si estaba en Oracle, me parece esta herramienta, pero eso es algo que no era imposible de pensar años atrás, digamos, porque las consultas con la base de datos relacionales, cuando tiene mucha cantidad de registros, lleva mucho tiempo, digamos. Entonces, es como que las fronteras medio que se van cruzando, digamos, porque la base de datos no SQL ahora incorporan algunos comandos de SQL, ¿está? Sin embargo, como lo vieron a su momento, digamos, si tienen base de datos documentales, digamos, como ahora vamos a ver algún ejemplo, algún desarrollo, les conviene utilizar base de datos no SQL. Yo lo vi esto en muchos trabajos de tesis, donde los chicos los estudiantes tenían que guardar información y la información no era completamente estructurada, entonces era mucho más fácil y mucho más rápido, digamos, trabajarla con una base de datos no SQL que con una SQL propia. Bueno, este OPS Manager es como un administrador, digamos, que le muestra algunas pantallas como para que vean nada, pero sería el administrador que ustedes guardan en el servidor para ver quién está trabajando dentro de su motor de base de datos. ¿Estamos? No voy a avanzar mucho porque no tiene mucho sentido en esto, porque además no creo que ustedes lo lleguen a probar a esto. Pero está bueno que sepan, digamos, que tiene una administración bastante productiva, digamos, con muchos recursos para que ustedes puedan trabajar, digamos, la base de datos MongoDB.
¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? A ¿Profe? veces por ahí me emociono hablando y... ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre el JSON y el BSON? Es casi lo mismo, solo que JSON es binario. Fíjate que dice que la implementación de JSON, pero binario. Pero es lo mismo. O sea que no se lo puede abrir en un archivo con un archivo de un editor de textos plano, profe. Y habría que ver. La verdad no lo probé. Yo supongo que no. Dice que se utilizaba también JavaScript, creo, para estos tipos de, para, cuando estaba programado, creo, en este tipo de base de datos también. Sí, ahora vamos a ver, no sé si en esta diapositiva o en la que sigue, digamos, vamos a ver que, por ejemplo, no sé si ustedes, lo que escucharon, desarrollo sistemático de programa, vieron que había tres tipos de notaciones, que era infija, profija y prefija. Ustedes utilizan generalmente, cuando ponen A igual a más uno, utilizan una notación infija, digamos, porque está en el medio. La prefija es la que está adelante y la posfija es la que está al final, digamos. Acá no utiliza notación infija, sino que utiliza notación prefija, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a ver, vamos a ver ahora con algún ejemplo cuando veamos de JavaScript, digamos. De todos modos, no nos alcanzaría el tiempo si quisiéramos ver JavaScript en una clase, digamos, necesitaríamos un cuatrimestre entero para ver JavaScript. Pero sepan que lo pueden utilizar los comandos de JavaScript, digamos. Igual ahora vamos a ver algún ejemplo con algún desarrollo de eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esto se lo tienen que saber si le sacan una foto, acuérdense, porque eso lo van a preguntar en el final o en el coloquio. Porque es obvio que tienen que saber cuál es la diferencia que hay de una base de datos SQL a no SQL, digamos, cómo lo tienen que referenciar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Hasta ahora? Bueno, sigamos, ¿eh? Fíjense, ¿cuáles son las ventajas de MongoDB? Hay una plataforma de datos distribuidos, puede ejecutarse dentro y a través de centro de datos distribuidos. O sea, ustedes podrían tener varios lugares y está guardado en varios lugares al mismo tiempo. Hay funciones que ya están integradas, por ejemplo, esta que les mostraba acá arriba, que es una visualización analítica de datos, búsqueda de datos y geoespacial, procesamiento de gráficos, canalizaciones de datos, rendimiento en memoria, una replicación global. Entonces, todo esto, digamos, son características que son propias de MongoDB que se las podría llegar a implementar en base de datos relacionales, pero implicaría más trabajo, digamos. Entonces, mientras que acá ya es como que está implícito, ya viene con MongoDB. Dice, ¿cuándo usar MongoDB o cuándo usar una base de datos relacional? Entonces acá le puse alguna diferencia eh, y como para que la vean. En MongoDB, por ejemplo, cuando ustedes necesitan una alta disponibilidad, o sea, cuando yo necesito que en cualquier momento yo pueda acceder a cualquier registro, a cualquier documento, digamos, dentro de su motor de base de datos. Estamos, cuando hay una gran fragmentación, o sea, cuando yo no tengo, no sé, 100.000 registros o 1 millón de registros como una base de datos relacional y lo accedo de la forma clásica, digamos, sino cuando está muy fragmentada, digamos, ¿estamos? O sea, tengo, no sé, 500 millones de registros, pero muchos son pequeños y a veces accedo a alguna parte, no a todo, entonces me conviene en esa parte acceder, trabajarla con MongoDB. Cuando tengo un esquema que es inestable, inestable se refiere a, yo creo que el autor ahí lo menciona como algo que no está estructurado. Estructurado es como, ¿se acuerdan cuando hacían ustedes la normalización que le decían tienen que tener, no sé, tales tablas con tales relaciones? Entonces ahí estaría estructurado, digamos, acá cuando ustedes necesitan algo que puede seguir creciendo, digamos, y que no está completamente definido, a eso se refiere con esquema inestable. Cuando no tienen un administrador de base de datos, cuando no quieren un administrador de base de datos, aunque si ustedes escalan, digamos, y tienen un par de millones de registros, obviamente lo van a tener que tener sí o sí. Y en la nube todos los servicios están, bueno, todo está creado para que lo trabajen ustedes en la nube, digamos, con MongoDB. Nosotros no lo vamos a trabajar, obviamente, y cuando lo implementen, lo van a implementar ustedes en su computadora para que puedan hacer las pruebas. Pero si se fijan, en el momento de instalar MongoDB, le da la opción para que lo trabajen con el usuario que ustedes tengan, o sea, con un usuario que ustedes creen, digamos, o el de Google, que ustedes manejen, y tener ahí como para hacer alguna prueba de MongoDB. ¿Cuándo utilizarían, por ejemplo, MySQL?
cuando ustedes quieren hacer un bajo mantenimiento. MySQL es muy fácil y muy sencillo, digamos, inclusive es como Postgre, digamos que ustedes lo vieron, digamos, que ustedes están trabajando, digamos, MySQL es más sencillo todavía. Ustedes con solo bajarse una herramienta que se llama XAMPP, XAMPP, bueno, yo trabajé mucho de esa herramienta, ya se baja en el servidor Apache y ya pueden empezar a trabajar la base de datos, digamos, es muy rápido, digamos. Cuando tienen un presupuesto limitado, MySQL es gratuito. MongoDB también es gratuito, pero ya cuando empiezan a utilizar servicios en la nube, tienen que realizar algún pago, digamos. El esquema es fijo, o sea, cuando el esquema ya está estructurado, como les decía, les conviene trabajar con MySQL. Yo sé que voy a tener 5 tablas, 10 tablas como las que ustedes están haciendo en la práctica, les conviene trabajar, digamos, con un esquema fijo, con una base de datos relacional. Cuando tienen transacciones, una gran cantidad de transacciones, o sea, una gran cantidad de movimientos, cuando la seguridad en la que de los datos que ustedes tienen es crucial, digamos, no se trata acá de unos PDF que pueden o no tener mucha seguridad, sino se trata, no sé, de algún manejo de dinero o algo así. Fíjense en que MySQL ahora no se utiliza tanto para Select, sí se utiliza mucho, el Select se utiliza mucho más en MongoDB, y cuando tienen que hacer insert, digamos, les conviene trabajar por ahí con MySQL y se utiliza poco para MongoDB. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esta parte, chicos, antes de que entremos ya de lleno? A ver el motor bueno, a ver el MongoDB. Esto igual es solamente la teoría, ¿no? De ahora vamos a entrar de lleno con la práctica de este tema. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. La instalación de MongoDB, esto yo lo estuve probando hoy porque yo tenía una versión 5 instalada, creo que la instalé hace 2 años, pero ahora ya anda en la versión 7. Fíjense, les muestro para que vean, MongoDB, usted tiene que entrar a esta página mongodb.com/es, entonces ponen mongodb.com/es. Una vez que acceden a esta página, pueden acá empezar gratis, que es lo que les decía, y probar para guardarlo en la nube y hacerlo todo en la nube, o pueden entrar acá a productos y en productos buscar Community Server, que es una versión para que ustedes lo puedan trabajar en su computadora. Bueno, acá le dice, bueno, que van a bajar la versión de Community Server. eh, eh, Seleccionan el paquete. Al seleccionar el paquete, fíjense, bueno, acá por ahí van a variar las pantallas cuando ustedes vean, pues esta página que yo había armado, la armé creo que hace 2 o 3 años y estaba con la versión 5 y ahora ya anda en la 7. De todos modos, está bastante parecido. Bueno, le ponen download y descargan la versión creo que ahora mide 500 megas, era más liviano hace unos años. Entonces, entran a la página de MongoDB. La idea es que trabajen, digamos, no con la versión en la nube, sino con la versión en la computadora, digamos. Buscan Community Manager. eh, bueno, Enterprise Server es cuando quieren trabajar con AWS o Azure o Google Cloud. Bueno, bajan la versión, la última versión, que en este caso es la 7. No sé si le dejará bajar la 5, que es con la que yo le estaba mostrando, le voy a mostrar ahora. Bueno, y bajan la versión que corresponden, aceptan todos los términos. Yo siempre le pongo personalizada porque quiero saber en qué lugar se va a guardar, digamos. No, realmente nunca guardo en mi disco C y guardo en el D, pero bueno, es cuestión de gusto, de cómo lo guarden ustedes o lo utilicen en su computador. Luego bueno, esto sí es importante, cómo quieren correr el servicio. Les conviene tener esta primera opción marcada, digamos, que corre como un servicio de red local, digamos, y lo instalan. Y nada más. Lo que es importante, sumamente importante, es que ustedes después que terminan de instalarlo, tienen que poder correr tienen que venir acá a las variables de entorno y agregar acá en este lugar donde ustedes lo instalaron, digamos. Por eso está bueno, digamos, que sepan, digamos, dónde instalaron ¿dónde estaba? Acá.
Yo instalé, por ejemplo, acá Program Fry, MongoDB, Server 5.0, bueno, ahora va a ser el 7.0. Entonces, a ese lugar lo agregan acá en el pad, bueno, reinician la computadora y la prueban. Lo que ustedes deberían poder probar era, ustedes entran al símbolo del DOS y deberían, si le ponen MongoD menos version, le va a salir la versión con la cual está activa. Fíjense, si yo, por ejemplo, se ve la pantalla ahí, ¿no? De DOS, el command. Sí, profe. Bueno, no sé si lo llegan a ver, pero si yo le pongo MongoD menos version, bueno, fíjense que yo me cambié acá porque yo en mi caso no había instalado la versión 5 y tengo la versión 5 y la 7, digamos. Así que, este, bueno, entonces le dice acá cuál es la versión con la que están funcionando, digamos. Pero deberían ustedes tenerlo para poder trabajar correctamente acá como la variable, definido en la variable de entorno, digamos. Este es lo mismo que cuando hicieron con Java, lo que hicieron con conmigo, tienen que tener el pad de Java, digamos, acá tienen que tener el pad de MongoDB. Bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Este es solamente el tema de la instalación, digamos, que no creo que le lleve bueno, más de un par de minutos, digamos, no deberían renegar con esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguno? Bueno, digamos, fíjense, dice, ¿cómo yo debería? Yo se lo voy a mostrar de dos formas, digamos, de forma, como hicimos con Pobre, digamos, eh, mostrado de forma con línea de comando, que es lo clásico y debería ser lo correcto, digamos, aunque a veces más trabajoso, o hacerlo con algún editor, digamos, que ya vamos a ver cuál es el que le conviene a usted. Si yo pongo MongoD, fíjense, acá si termina, y es porque yo no creé el directorio de base de datos. O sea, si yo pongo acá MongoD, fíjense, MongoD, ¿ven que termina? O sea, no se queda acá cargando el servicio, ¿lo ven? Bueno, eso se hace porque yo tengo que configurar el directorio de la base de datos por defecto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es crear acá, o en qué disco, depende de donde quiera yo trabajar, crear el directorio barra data barra db. Entonces le escribo md barra data barra db. Fíjense que yo estoy trabajando en este caso en mi disco D, entonces lo voy a crear acá, ahí vamos a trabajar. ¿Estamos? Entonces pongo eso y luego pongo MongoD y al escribir MongoD, fíjense que ahí se queda, digamos, el sistema, lo que significa que el servicio está corriendo en este momento, ¿estamos? Lo que deberían ver es que, bueno, acá fíjense que estoy trabajando con el puerto 27017, digamos, que eso es importante para que vean en qué lugar, digamos, lo tienen que ejecutar al puerto. Digamos, el puerto es como el oído, digamos, en donde la computadora escucha a través de ese oído, digamos, en este caso sería a través de ese puerto, que sería el 27017. Entonces dice, luego, lo siguiente que tengo que hacer es ingresar al shell de MongoDB y lo ingreso escribiendo Mongo. Si yo escribo Mongo, fíjense en que acá yo entro al editor y ahí puedo tener las instrucciones de JavaScript que les mencionaba. Entonces yo pongo Mongo, fíjense que me aparece el símbolo mayor. Lo están viendo ahí, ¿no? Sí, profe. Bueno, a ver. Y en el editor yo puedo hacer estas operaciones, fíjense, esto estamos trabajando con notación infica y esto es el código de JavaScript, que tiene muchas similitudes con Java, pero también tiene sus diferencias, así que no es lo mismo. Fíjense, si yo le pongo, no, esta es notación prefija, no sé por qué me confundí, notación infija, digamos, está en el medio, 3 más 1, o sea, le pongo 2 más 3 y me da 5. ¿Estamos? Acá, ¿cuál era? Lib era el que utiliza notación infija. Fíjense que yo puedo tener, bueno, puedo hacer asignaciones, por ejemplo, A igual a 1000, B igual a A sobre 5.
Si yo le pongo acá B igual a A sobre 5, ¿qué resultado me daría? A igual a 1000 y le pongo B es igual a A sobre, dividido 5. ¿Cuánto me tendría que dar valor de B? Vamos, ¿cuánto es A dividido 5 ahí? Y 200. Estoy guardando, fíjense que esto es como si fuera un shell. Este es un shell, digamos, pero está con JavaScript. Puedo ver el valor de matemático de pi, el seno de 90 grados, una nueva fecha. Esta es interesante. New date, para que ustedes vean cómo tendría que escribir la fecha. Fíjense que el formato como se escribe es año, mes, día, y la hora sería la hora. Bueno, no sé en qué hora estará, digamos. Debe ser las 13:43:56 y bueno, puedo yo definir funciones también, ¿estamos? Pero fíjense en que todo lo que yo escriba acá lo podría escribir este, en JavaScript, digamos, usando la librería de JavaScript. Inclusive puedo yo crear mis propias funciones, como por ejemplo acá creo la función factorial, digamos. De todos modos, la idea no es que aprendan JavaScript, digamos, porque además esto llevaría mucho tiempo, digamos, sino que sepan que lo pueden utilizar. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Miren que No, perfecto. ahora se viene lo interesante. Bueno, entonces, que lo primero que tengo que hacer, como hacían con Postgre, era crear la base de datos. Tengo que determinar mi base de datos actual. La forma de determinar la base de datos es poner DB. Entonces, si yo escribo en la línea de comandos DB, me dice que la base de datos actual en la que yo estoy es test. Entonces, la base actual es test, es la que aparece por defecto. Si yo quiero listar la base de datos, tendría que escribir show DBS. Entonces, escribo show DBS. Y me dice, en este momento, bueno, dice que tiene 0 GB porque no guardé casi nada. Inclusive tenía una base de datos y la borré recién y la borré. Quiero obtener ayuda para saber cuáles son los comandos, pongo help y me da una ayuda. Quiero saber los comandos de base de datos o que comiencen con db, entonces pongo db.help y veo cuáles son los comandos. Digamos, esto sí es muy interesante porque a ustedes les puede servir en el momento de cuando quieran crear una colección, obtener una colección o hacer algún grabado, digamos. Dicen que le aparecen todos los comandos para base de datos. Ahora, si yo quiero crear una base de datos, tengo que poner el nombre de use el nombre de la base de datos. Con solo hacer esto, yo voy a crear esa base de datos. Fíjense, si yo le pongo use facultad, me dice que se va a cambiar a la base de datos de facultad. En este momento, fíjense en que, ¿cuáles son las bases de datos que yo tengo acá en el sistema actualmente? ¿Cuáles son las bases de datos con las que tienen por defecto? IMPA, ¿está IMPA? Sí, profe. ¿Y cuáles son las ¿Puede bases ser admin, config y local? local? Esas son las bases que yo tengo por defecto. Con solo instalar ustedes en MongoDB les crea esa base de datos. Ahora, si yo quiero crear una base de datos, yo tendría que poner use, pongamos lo mismo que está lo que está escrito en la página, use facultad, y yo creé la base de datos, se cambió esa base de datos. Fíjense, si yo le pongo DB, me dice que estoy parado en la base de datos facultad. ¿Está? Ahora, cuando ustedes creaban la base de datos, ¿cuál era el siguiente paso después de crear una base de datos? Crear las tablas. Pero acá no se llaman tablas, ¿cómo se llaman acá? Acá se llaman una colección. Fíjense, yo lo que voy a hacer acá, por ejemplo, yo puedo
insertar db alumnos, insert, y agrego, fíjense, en la tabla de alumnos, para el campo nombre, el valor José. ¿Estamos? Entonces me dice que se insertó 1, significa que se insertó correctamente. ¿Estamos? Entonces fíjense, si yo ahora me paro acá y hago show dbs, no tengo nada, digamos, porque no inserté ningún valor, digamos. Si yo inserto un valor, por ejemplo, db.alumnos.insert, inserto en la base de datos facultad, en la tabla alumnos, nombre, estoy insertando acá un registro que se llame José. ¿Estamos? Entonces lo inserto y me dice que se insertó con 1. 1 significa que se insertó correctamente. ¿Estamos? Si le da un 0, le da otro valor, es porque hubo algún problema. Y si yo hago show dbs, ya me salen las 4 bases de datos que tengo, digamos que es admin, config, facultad, porque ahora sí tengo, ¿no?, un registro, aunque sea en facultad, y bueno, y la base de datos local, que son, las otras 3 son las que por defecto me crea. ¿Estamos? Si yo quiero borrar una base de datos, fíjense, si yo quiero borrar, lo que tendría que hacer es db.dropDatabase. Estoy parado en facultad, ¿no? Y si hago drop database, me va a borrar la base de datos que yo acabo de crear. Entonces, si yo escribo db, fíjense que le dice que estoy parado en la base de datos facultad. Si escribo db.dropDatabase, me dice que se borró correctamente. ¿Estamos? O sea que si yo ahora hago show dbs, ya no tengo la base de datos facultad con el único registro, con la colección que yo acababa de insertar hace un momento. ¿Estamos? Ya la borré. ¿Estamos? Entonces, de esa forma ustedes pueden borrar una base de datos. Y bueno, esto es solamente para crear una base de datos de forma manual, digamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Profe, Sí, las diferentes colecciones que tiene una base de datos las creamos insertando sus registros. claro. Ah, no es Ajá. como no es como en la otra que tenemos que crear explícitamente la tabla, digamos. Porque en la otra, que es el modelo relacional, pues ya Sí. está estructurado, digamos. Igual acá vamos a ver que se puede guardar una cierta estructura porque vos tenés que saber más o menos cuáles son los campos con los cuales vos vas a trabajar, digamos. Y acá te diferencia mayúscula, minúscula, ya vas a ver que, por ejemplo, LU con mayúscula no es lo mismo que LU con minúscula, digamos, por más que lo haya definido como un campo. Pero, pero sí es como decir, las bases de datos relacionales son estructuradas, digamos. Vos ya sabes de antemano cuáles van a ser los atributos con los cuales vos vas a trabajar. Acá vos vas agregando las colecciones a medida que las vas necesitando, digamos. Profe, una consulta, no lo probé, Sí, pero eh, ¿es sensible a mayúscula y minúscula el sí, modo ahora hay un de ejemplo que vamos a ver, donde muestro que, por ejemplo, LU, la primera L con mayúscula y LU sin minúscula no es lo mismo. Eh, ¿Y en PostgreSQL sería lo mismo o no? ¿En qué? En Postgre, en base de datos relacionales. Yo no lo vi, me parece que no. También creo que depende del sistema operativo. Si tenés un pobre bajo Linux, capaz que ahí sí sea sensible y en Windows no, digamos. La verdad, no, esto no, en Windows no lo probé. Me parece que no, digamos, pues casi siempre trabajé en Oracle este, o en SQL Server y no era sensible. Ahí tendría que probar. Tendrías que probar. Pero bueno, ahora vamos a ver algún ejemplo. Eso les quiero mostrar ahora en la siguiente diapositiva. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, como hizo en el caso de la colección de alumnos que primero creó
con 2 campos. Después podría haber yo puesto otros registros con más cantidad de campos. Sí, esa es la siguiente diapositiva. Ah, gracias. Bueno, a ver, otra pregunta, si no pasamos a la siguiente. Esta página originalmente se creó para minería de datos, pero después fui agregando de diferentes materias. Bueno, ¿cuáles son las herramientas aquí que van a utilizar para MongoDB? Yo les muestro la más importante, deben haber más, digamos, inclusive esto creo que el MongoDB le empezamos a dar hace dos años, me parece, o hace 3 años. Seguramente aparecieron otras nuevas herramientas. En la última versión ya trae incorporada Compass y la vaga ya está descargada, ya, así que ahora vamos a ver algún ejemplo, le voy a mostrar con Compass. Fíjense, ¿cuáles son las herramientas aquí que yo puedo tener para MongoDB? Una de las más utilizadas y recomendadas, bueno, está Studio 3T, que es el más completo en torno a desarrollo integrado, completo. Robo 3T o Robo Mongo, que es una herramienta de código abierto, que es liviana, gratuita. Compass, que es la que yo le decía que Compass es la que está, cuando ustedes instalen ahora MongoDB, digamos, por defecto, la herramienta gráfica que les trae ya es Compass. Yo acá la presentación esta creo que se la había hecho con RoboMongo, digamos, la probé a 3 y en este momento, le estoy diciendo hace 2 años, digamos, me parecía bastante más sencilla, le marcaba algunos errores que otras herramientas no les marcaban, digamos. Pero esta es cuestión de gusto, digamos, inclusive capaz que vayan a la práctica y en la práctica le digan, no, usen Robo 3T o alguna otra, digamos. Entonces, yo se lo muestro en general, digamos, y después ustedes elijan con cuál quieren trabajar. Fíjense que cuando yo elijo entro a alguna herramienta, lo primero que me dice es el nombre, bueno, en este caso de la conexión con la cual quiero trabajar, la dirección, que en este caso es localhost, y el puerto, ¿estamos? Que es el 27017. Entra a la conexión, le ponen connect e ingresan. Este, ahora voy a salir acá de Compass un minuto. ¿Pueden ver ahí la pantalla de Compass? ¿O no se ve? No se ve, profe. A ver, pongo a compartir ahí. A ver, un minuto. A ver, a ver. Ahí se ve en la pantalla, ¿no? De Compass. Sí, sí, profe. Bueno, fíjense que por defecto le muestra que es similar a la anterior, fíjense que la otra era otra aquí. Pero fíjense que acá le pone MongoDB, localhost, o con cuál dirección están trabajando, y el puerto 27017. Le ponen conectar y se conectan. ¿Cuáles son las 3 bases de datos que le están mostrando por defecto? Admin, config y local. Son las que veíamos recién. Ya, la pueden trabajar de las dos formas, digamos, elijan la guía con la cual ustedes quieran trabajar. Entonces, vamos a hacer algún ejemplo de inserción para que ustedes lo vean, digamos. De vuelta, recuerden, las tablas, acá tenemos que hablar no de tablas, sino de colecciones, ¿no? No de registros, sino de documentos, y no de columnas, sino de campos. Entonces, supongamos que yo quiero ingresar acá
nombre Pedro, apellido Martínez Campo, edad 22, aficiones, fútbol, tenis, amigos. Fíjense que acá amigos está aficiones como si fuera un conjunto de datos que está formado por fútbol, tenis y ciclismo, y amigos está formado por nombre María, edad 22. Fíjense que nombre y nombre es pero esos serían los campos, digamos, ¿no? Entonces tiene un conjunto que se relaciona con otro conjunto. Si yo quiero crear, bueno, acá está el ejemplo hecho con RoboMongo, digamos, pero es similar, vamos a cómo crear, es similar a Compa, digamos, que vamos a ver ahora. Entonces tienen que crear la base de datos, bueno, acá se paran en la base de datos y le ponen crear base de datos, le dicen que van a crear facultad, entonces ahí crea la base de datos facultad, van a ingresar una colección, en este caso vamos a poner crear una colección que va a ser alumnos, Profe, ¿sí? no se ve lo que usted está ejecutando. ¿No se ve? Se ve la pantalla principal de Mongo Compact y no se ve las acciones, A ver. como quedó congelado. Pues no sé si los compañeros lo pueden ver. No, solamente se ve la pantalla de Mongo Compa, hay queries y nada Ahí, más. ahí, el insert, ahí pueden ver la pantalla, inserción Ahora en la base. se ve el ¿Ah? navegador. Sí, ahora sí, profe, la de la presentación. Bueno, voy La de presentación. vuelta. Esto es lo que ustedes tienen que recordar, digamos que las tablas se llaman colecciones, los registros documentos, las columnas campos y los join, bueno, son documentos embebidos. Entonces, si yo quiero crear con RoboMongo, tendría que poner acá, entrar a mi colección local, crear la base de datos, ponerle el nombre de la base de datos y ahí se crea. Luego inserto una colección, entonces me paro en la base de datos que creé, que es facultad, le pongo colección, agregar colección, alumnos y le pongo crear. Si quiero insertar un documento, bueno, me paro acá en la colección alumnos y le pongo insertar documentos. Fíjense que ahora lo voy a mostrar con Compass y van a ver que es mucho más laborioso, digamos, hacerlo con Compass. Este, bueno, y acá ya me indica en la cabeza, bueno, inserto el documento y ya me da un formato para que yo escriba, digamos. Entonces yo acá ingresé LU100, nombre José, la fecha de ingreso del tipo con el formato que tiene por defecto, grupo, entonces le digo que ¿no? José está relacionado con el 200 que es Mónica y con 300 que es Pedro. Fíjense que no le puse mayúscula a propósito para evitar algún tipo de problema, perdón, no mayúscula, acento, digamos. Y acá puedo poner validate para saber si, si es correcto o no. eh, eh, o poder insertar a través del shell del Robo 3T, que sería poner facultad y hacer clic con el botón derecho y ponerle insertar, digamos. Y es como la línea de comando de SQL, ¿se acuerdan? Que lo podían insertar manualmente. Y entonces acá en este caso inserté en alumnos, inserté la LU400 con Florencia, con esa fecha de ingreso y que Florencia es amigo de Juan. Va el grupo al que está Florencia, el grupo de Juan. Fíjense que acá había algunos errores, como por ejemplo 400 y 400. Hay un error, por ejemplo, que dice LU con mayúscula y LU con minúscula. Esos son errores que están medio puestos a propósito. Entonces, debemos agregar, bueno, que el primer documento tiene un grupo llamado Mónica y Pedro, mientras que el objeto Florencia tiene un grupo formado solo por Juan. Otra diferencia grande es que el primer documento tiene un campo llamado LU con L, la primera con mayúscula, la segunda con minúscula y el segundo LU con mayúscula, ambas. MongoDB detecta esta diferencia y para él son campos distintos, como lo vamos a ver a continuación, digamos. Hay otro error, aunque este es lógico, y es que ingresamos mal LU, ya que tenemos dos LU con 400, lo cual no debería ser. Y esta es una diferencia grande con la base de datos relacionales, porque en la cual la información se maneja por tabla, la cual tiene una estructura de base, una estructura definida. En cambio acá en la base de datos no SQL, como MongoDB, todos los documentos no tienen una estructura estática, cada objeto puede tener una estructura diferente, o sea, puede tener cualquier tipo de estructura. ¿Estamos?
Entonces, si yo lo quisiera hacer en Compass, a ver, espérame un minuto. Ahí también los Compass, ¿no? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer? Quiero insertar los registros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le pongo insertar y ya está. ¿Qué tengo que crear primero? ¿Qué quiero primero? La base de datos. La base de datos. Entonces pongo acá más. ¿Y la base de datos cómo se va a llamar? Facultad. Facultad. La colección. Tengo que definir una colección por defecto. Si no, fíjense que no me crea la base de datos. Alumnos. Alumnos. Que creo la base de datos con esta colección. Fíjense que la creó ahí. Ahí está diferente. Fíjense cómo lo maneja Compa. Esta es la que le aparece por defecto. Me gustaba a mí más la otra versión, digamos, la que está en la página. Pero bueno, es cuestión de gusto. Pongo acá sumar datos. Puedo insertar de formato JSON o un archivo Excel, o puedo insertar el documento. Insertemos el documento, le aparece por defecto cómo tendría una ayuda, digamos, cómo escribiría. Fíjense que yo acá, yo ingresé la LU100, el nombre José. Fíjense que acá la ficha de ingreso, como está definida acá en la página, yo lo probé y cuando ustedes lo prueban en el shell, digamos, le funciona. Digamos, acá me daba un problema. Fíjense que yo acá a la fecha de ingreso, ¿dónde está? Le ponía ISO date y la fecha, ¿lo ven? Bueno, acá directamente le puse la fecha de ingreso y lo manejo como un string. Funciona igual, digamos. No sé cuál era el problema que me daba con el ISO date. Sería cuestión de probar. Fíjense, hay otras cosas, digamos. Fíjense que los campos o los atributos que habíamos en modelo relacional los ponen entre comillas. ¿Lo pueden ver? Porque en algunos, Profe, es un sí, archivo JSON. Un archivo JSON es un archivo, bueno, es un archivo de texto, sí, es un string y tiene ciertas reglas. Y una de las reglas es que tiene entre comillas. En el otro, en el ejemplo que es con la consola, ahí está ah, utilizando JavaScript para crear un objeto que seguramente luego lo parsea a un archivo JSON. y por eso Por ¿no? Las Más comillas. bien, en el ejemplo de la consola no está utilizando comillas, porque lo que está Sí, creando es un objeto. Y en cambio es un objeto. Esto es un JSON, un string, sí, un sí, archivo de sí. texto. Por eso no podías ejecutar comandos de isodate, porque ese es un comando de JavaScript. En cambio, este es un archivo de texto nada más. Ah, tenés razón, tenés razón. Eso Lo que pasa es que no da. creo que cuando yo lo probé en Robo 3D, creo que lo había probado, me dejaba insertar con el ISO date, pero acá con el Sí, Compass no me dejó. sí, acá este es un archivo JSON puro, capaz que en el isodate te permitía Capaz, debe ejecutar ser que en Robo JavaScript. 3D no lo maneja eh, lo maneja como un shell de Java, por eso me dejaba el ISO date. Sí. Debe ser por eso. Bueno, pero no importa, digamos. Igual, de todos modos, como les repito, digamos, si quisiéramos dar MongoDB, digamos, capaz que necesitaríamos mínimo un mes o 2 meses, ¿no? La idea es que acá que hagan un pequeño práctico, que creen un par de documentos, hagan alguna consulta, pero no más de eso, digamos. ¿Estamos? Entonces, ingreso, hago insert. Fíjate que acá, si yo le coloco una coma, me dice que no está permitido, que hay un error. Pero es un poco duro porque no le dicen en qué lugar está el error. ¿Estamos? Entonces deberían ir probando por partes. Pongo insert y acá lo inserta. Fíjense, le pone LU100 con nombre José, con fecha de ingreso tal, le puse el día de hoy creo, con dos objetos, LU200 y nombre Mónica y LU300 y nombre Pedro. ¿Estamos? Entonces,
Bueno, sigamos este ejemplo, digamos que es que estaba acá en la página para que ustedes vean, digamos, cómo pueden arreglar los errores que pueden llegar a tener. Entonces, ¿cuáles eran los posibles errores que tenían? Acá tengo 100 José y el grupo de 200 y 300, ¿no? Que 200 Mónica y... Profe, una, Sí, una duda. sí. Eh, Cuando inserta, te permite insertar cualquier tipo de, de objetos JSON o ya se define una estructura previamente porque no vi que lo hayan definido. Cualquier estructura. Cuando vos le pones acá querés insertar querés insertar, fíjate que acá le puedes decir que se inserte con formato JSON o de un archivo SBS o que se inserte el documento, digamos. Y cuando le pones el documento ya te da más o menos el formato de cómo tendría que escribir que en formato JSON, digamos, que No, no, está no, me entre... refiero a una estructura en el sentido no, no sé si, por ejemplo, en la SQL se define los campos previamente, Acá no, que por porque ejemplo, el en alumno, SQL está estructurado, digamos. claro, Acá eso quería no, porque saber. vos podrías tener cualquier, es como tener un puntero, digamos, bueno, un puntero, ¿cómo estructura un puntero? Mm, Podés tener cualquier cosa, ¿me entendés? Lo que pasa es que sí, tenés que ser ordenado, porque si yo quiero tener muchos registros de alumnos, si yo inserto cualquier cosa, no, después cuando yo vaya a hacer una consulta, quiera barrer, o quiera hacer algún trabajo, digamos, no lo voy a poder hacer. Profe, una duda. Sí. Al tener un documento ya creado acá en este tipo de base de datos, ¿se podría relacionar ese documento con otro tipo de documento o no? ¿O tiene que relacionarse una sola vez en el mismo documento? Ahora vamos a crear otro documento y vamos a ver cómo se relacionan, digamos, Ah, bien. pero tiene que estar relacionado, porque si no, pasa lo mismo que con los modelos, con el modelo relacional, si vos no tenés una clave primaria con una foránea, no podés trabajarlo, digamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta acá. Fíjense en cuáles son los errores que teníamos hasta este punto, digamos, cuando creé después, ¿qué errores teníamos? La LU, ¿se puede repetir la LU? ¿Se acuerdan que ustedes, en el modelo relacional, ustedes definen cuál es la clave primaria y no pueden tener 2400 acá? ¿Podrían llegar a tener 2400? ¿Podrían o no? Sí pueden hacerlo, pero no deben hacerlo. Porque si no, ¿cómo hacen? Si yo tengo una clave que se repite, después ¿cómo hago para recorrer la misma, digamos, o acceder a la misma cual accedo a la primera, a la segunda, a ambas? Es como si tuviera conjunto de datos, ¿no? Fíjense que acá después tengo la LU, que es un campo que está con mayúscula, y la LU con minúscula. Este era otro error. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá, chicos? Porque ahora vamos a corregir estos errores, digamos. ¿Pero lo entienden ustedes? ¿Entienden cuál es el problema? Sí, profe. Bueno, a ver, sigamos. Visualización de documentos. El método que se utiliza es fin. En el shell de MongoDB observamos que al escribir db.alumno.fin se visualiza los documentos, pero no en forma ordenada como nosotros quisiéramos. Entonces, fíjense, si yo le pongo db.alumno.fin, db.alumno.fin, están viendo la pantalla de OS, ¿no? El shell. Sí, profe. Bueno, en este caso tengo solamente José, digamos. Fíjense que acá yo había creado varios registros y me lo muestra, digamos, en el orden en el que se creó, digamos. Si queremos que se visualice correctamente, deberíamos escribir pretty. Pretty sería algo así como adornar o embellecer para ver, y debemos observar que MongoDB automáticamente crea un atributo ID y le asigna una clave propia. ¿Estamos? Fíjense que, bueno, acá le crea esa clave, digamos, pero se le crea por defecto, digamos, ustedes no la ven a eso.
Fíjense que acá por defecto también le agrega un ID propio, ¿estamos? Que es para que puedan acceder, digamos. Luego dice, otra forma de visualizar documentos, bueno, ahí a través de la guía, digamos, acá en Robo 3T deberían escribir, nos posicionamos en la colección y hacemos clic en ver documentos. Creo que acá Compass no lo tenía, me parece. A ver, porque acá cuando ustedes se paran en alumnos ya ven los registros que tienen por defecto, pero no, bueno, es la forma como le muestra Compass. Fíjense que acá, si ustedes se paran acá con Robo 3T, por eso usaba esta herramienta, porque me parecía más práctica. En la colección le ponen clic en el botón derecho, ver documento y ven todos los registros que tengan, digamos. Es muy parecido a lo que ustedes hacen en el PKadmin, digamos. Bueno, dice, anteriormente nos mostraba todos los documentos porque no le habían puesto ninguna condición de filtrado. Si queremos que nos muestre una condición en particular, debemos agregar la condición dentro de fin. En este caso es nombre Florencia. Entonces, fíjense que le escribe debe colección, o sea que me devuelva las colecciones de este, del documento de alumno, que me busque aquellos cuyo nombre sea igual a Florencia. Entonces, fíjense en que me trae aquellos cuyo nombre es igual a Florencia. Estamos, y me trae solamente ese registro. ¿Estamos? Eh, bueno, acuérdense que en el shell de MongoDB podemos usar las funciones de JavaScript. Entonces podríamos, por ejemplo, hacer un for each, el cual nos barre toda la colección de alumnos y nos muestra el resultado por pantalla. Eh, entonces, por ejemplo, si acá hay un pequeño error al mostrar la LU de Florencia, que nos muestra como indefinido, porque en este caso pedimos que nos muestre alumno.lu y nosotros ese campo lo tenemos definido como alumno.lu con mayúscula. Estamos entonces, por eso es que me muestra LU100 para José, pero para Florencia no me muestra ninguno, porque no tengo un campo LU con, eh, lo creé con minúscula, digamos, en ese caso, entonces me lo muestra como indefinido. Esto solamente, fíjense cómo se va escribiendo, digamos, pone db.alumno.fin, hace un for each, alumnos, que imprima los alumnos cargados son, y que me muestre el nombre del alumno, bueno, los alumnos cargados son, que con el nombre del alumno, la LU con la LU, ¿estamos? Y ahora, y esto creo que va a ser lo más complicado, que por ahí puede ser que lleguen a ver en la práctica, de todos modos no va a ser tampoco tan difícil. ¿Cómo puedo hacer yo modificaciones dentro de una base de datos? No es tan transparente, y te recordemos que había dos errores, que uno era que era LU con mayúscula y otro con minúscula, y la LU con 400. Entonces, vamos a cambiar el segundo valor en vez de 400 por 500. Si queremos insertar un nuevo campo, tendremos que utilizar el método update, ¿no? En este caso agregamos un nuevo LU con 400 para nombre Florencia, entonces le agregamos la LU con 400 con nombre igual a Florencia, entonces tenemos eh, ese nombre LU 400 para Florencia. Si queremos borrar el campo que estaba mal, entonces le decimos que borre aquello que tenga, eh, le decimos que actualice, pero con el parámetro unset, esto va a hacer que lo borre, digamos, en vez de hace una actualización y hace un borrado al mismo tiempo. Entonces acá le estamos diciendo que borre aquello que tiene el nombre Florencia y tiene la LU con mayúscula. Entonces va a borrar el registro que estaba mal. Ahora borramos el campo grupo. Fíjense, si yo quiero borrar, puedo borrar también de vuelta con nombre Florencia, un set y el grupo. Podemos agregar un nuevo subdocumento a ese Florencia que habíamos agregado correctamente. Fíjense que le agrego set, que era como lo que ustedes hacían en SQL, digamos, pero ahora le ponen que le agregue el grupo, o agrega 500 y Juan. Entonces ahí ya no tienen el problema de que tenían 400 y 400, sino que tienen uno que dice 400 y otro que tiene una LU con 500. ¿No?
Y esto va a ser lo que ustedes van a ver en la práctica. Calculo que va a ser el lunes que viene la práctica de NoSQL, digamos. Va a ser una práctica sencilla, digamos. Yo les recomiendo que lleven un integrante por grupo, lleve una computadora donde tengan el MongoDB ya instalado, ¿estamos? La versión de Community Manager creo que era, para que lo puedan probar ahí, puedan crear las colecciones, los documentos y ver si les salta algún problema o cuando el profesor o la profesora de la práctica le digan que resuelva tal ejercicio, que lo planteen ahí en la computadora o después lo pueden plantear en el pizarrón, digamos. Preguntas, chicos. Esta última parte es un poco rápida, pero no tiene mucho más secreto, digamos, solamente el comando update y cómo trabajar, digamos, con el mismo. Pues ya van a ver que no es complicado. ¿Preguntas? Profe, ¿esta clase la sube? Sí, acabo de terminar de grabar y lo voy a subir. Espero que hoy. Ah, ok. Genial. No, igual, como le digo, este tema no entra en el parcial, pero yo creo que está bueno que lo practiquen, porque es muy probable que, como le digo, yo vi ya varios trabajos finales de grado, digamos, que lo hacen con base de datos no SQL, inclusive creo que lo vi funcionando en celulares, digamos, porque al no ser al no ser estructurado, digamos, por ahí es más sencillo de manejar, digamos, pero, pero bueno, pues tiene que, tampoco sería ideal que tengamos base de datos 2 donde vean todo base de datos no SQL, digamos, y que nos dediquemos a eso, pero tampoco tenemos mucho tiempo, digamos. Mm. Profe, Sí, posiblemente en un futuro podría haber materias optativas de base de datos en donde se acuerda del tema anterior de seguridad y ahora lo que está planteando ahora, profe. bueno, pero el tema de seguridad, usted tiene una materia de seguridad, tanto en la licenciatura como en ingeniería tiene una materia de seguridad. Y el tema de, de base de datos, digamos, ustedes tienen dos materias optativas en ingeniería y obligatorias en la licenciatura, que son con las clases que vienen, la clase que vamos a ver la semana que viene, que es con el tema de Machine Learning, que es aplicaciones de base de datos 2, digamos, y muchos chicos hacen su trabajo final con esa materia. Entonces, me parece a mí, digamos, esto si viene un poco complicado, por ahí puede ser complicado a principio de ver, en realidad no tiene mucha más complejidad, digamos, mientras que Machine Learning sí, digamos, hay carreras que se hacen de Machine Learning o hay especialización o posgrados que se hacen de Machine Learning, digamos. Y en esta materia, por ejemplo, creo que ahora vamos por el práctico 10 u 11, digamos, y es un tema largo, digamos, de ver, digamos. Y está bueno, digamos, que tengan esta materia, me parece a mí, digamos, no porque yo sea profesor, sino porque con muchos chicos con esta materia se terminan recibiendo, digamos, hacen cualquier trabajo eh, y ven cómo lo pueden aplicar, digamos. El tema de la IA que están apareciendo ahora con ChatGPT y con varias más que están apareciendo, digamos, tienen todo un modelo matemático que está ahí abajo, digamos, y que es lo que vemos en esa materia, digamos. No sé si valdría la pena hacer una materia para base de nuevas SQL. Yo creo que sí, digamos, pero está bueno, digamos, que ustedes tengan, me parece que tengan dos materias de, de ciencia de datos. La materia que les doy yo y creo que ven otra que es ingeniería, antes era ingeniería conexionista y ahora se llama ingeniería, creo que obligatoria en quinto año, no me acuerdo el nombre que tiene ahora. Pero está bueno, digamos, que tengan dos materias de ciencia de datos, porque básicamente hay muchos trabajos que están saliendo en eso. Yo dirigí una tesis el año pasado que los chicos hicieron, lo deben haber escuchado, los chicos que hicieron sobre bullying, hacían análisis de datos sobre publicaciones de Facebook con los casos que tenían en ciberbullying. Y después estos chicos, yo no, así le conseguí trabajo, digamos,
justo me preguntaron quién podía entrar a trabajar y esos chicos entraban a trabajar en una empresa que se dedicaba, que está dedicada a esa área, digamos, que es de Buenos Aires, pero que tiene una sucursal acá y estaban cobrando bien. Entonces, me parece que tiene mucha más salida y que a usted le conviene mucho más que tenga materia de ciencia de datos, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Profe, Sí. disculpe, ¿se acuerda que años anteriores se puso de moda el Big Data? ¿Ese tema lo vemos en alguna materia en el futuro? Bueno, en la materia que yo les doy en aplicaciones de base de datos 2, ahí ven todo lo que es Machine Learning, todas las técnicas básicas, digamos. La única diferencia que tiene el Big Data es que nosotros en esta materia manejamos un par de miles de registros y en el Big Data vos manejás millones de registros, entonces tenés que utilizar herramientas, digamos. Pero, por ejemplo, hay una herramienta que se utiliza mucho que es Power BI, que esa materia le damos en aplicaciones de base de datos 1, digamos, que es para visualización de datos. O sea que para trabajar con Big Data, si vos viste esas dos materias, prácticamente ya podrías entrar a trabajar, digamos, porque ves varias de las herramientas que aplicarían, digamos, SQL Server, Power BI, un poco de Python, un poco de RapidMiner, pues, que es la herramienta que vemos, digamos, pero es lo básico, digamos. Y ahí ya podría, si te gusta esa materia, ya podría ver, de hacer alguna especialización o algo ya muy en particular, digamos. Inclusive se armó una comisión en la facultad para ver si se hacía una carrera de ciencia de datos. Bueno, la clase que viene, vamos a ver todo el tema de un poco de ciencia de datos, de minería de datos y el tema de inteligencia de negocios. Esa clase, para los alumnos de ingeniería, digamos, tienen dos materias optativas que la pueden llegar a hacer o no, digamos. Está bueno, digamos, que vean, digamos, si quieren profundizar en ese tema. Y para los alumnos de licenciatura es obligatorio que lo hagan. Así que bueno, va a estar interesante la clase que viene, me parece. ¿Preguntas, chicos, de este tema? Chicos, ¿pueden ver mi pantalla? La presentación se ve, profe. Sí, se me tildó el Zoom, me parece. Pero bueno, no importa, ya la clase está terminando, así que no hay problema. Bueno, yo les subo la clase y este tema supongo que lo van a ver después que el lunes que viene en la práctica. ¿Estamos? Y, y nada, tienen que prepararse. Creo que dentro de 2 semanas va a ser el recuperatorio, el segundo parcial. No, Brian, te dan preguntas si sabemos que el segundo parcial va a ser escrito y no sabemos todavía. Yo creo que sí va a ser escrito. Lo que pasa es que tenemos que definir cómo lo vamos a armar, digamos, pero yo creo que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay quórum, nos vemos la semana que viene, la última clase, si Dios quiere.